Gracias, pastor. Vamos a orar. Bendito Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, bendito Padre, por este mes tan hermoso y maravilloso, dedicado, Señor, a las madres. Te suplicamos, Señor, que ahora inspire, Señor, mi mente, mi corazón. Señor, que mis labios sean para predicar esa palabra, Señor, que tú traes para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, pueden tomar asiento. Mantengan su Biblia abierta en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 21. Vamos a comenzar ahora en el segundo bloque, que habla acerca de las preguntas que le hace el Señor a Pedro. Pero quiero enfocarme en algo bien importante que ya lo vamos a comenzar a ver. Después de la tormenta, dicen por ahí, viene la calma. Ok. El título de esta noche es: después de la tormenta hay que quitar los escombros. No sé cuántos de los que estamos acá, pues verdad, tuvimos algún problema en alguna tormenta, quizás se nos inundó la casa, pasó muchas dificultades quizás. Y después de esa tormenta tuvimos que hacer esa limpiecita, pues verdad, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en algunos lugares en los cuales nosotros teníamos que hacer eso. No sé a cuántos de los que ustedes, de los que están acá, alguna vez sus padres, quizás por algún error que usted cometió, tenían que castigarlo. Pero venía siempre la madre y le decía: no, deja que el niño coma. Y después le pegas, o después hablas con él, o después le preguntas. No sé cuántos de ustedes les sucedió, a mí me sucedió y a cada rato, hermanos. Porque no era una persona normal, como dice Kelva. En esta parte de la palabra es bien importante porque el Señor muestra muchas características. Vamos a hablar quizás no de una parte teológica, sino meternos un poco más de lo que la palabra o los significados que quieren dar estas palabras que están allá. Solo vamos a ver un párrafo que dice ahí en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 21, versículo 15. ¿Me acompañan, amados? Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Comencemos a estudiar o comencemos a ver los significados de las palabras que están ahí. Dice cuando. Es un adjetivo que se le adjudica de tiempo. Ya conmigo, adjetivo de tiempo. Eso significa que Jesús tuvo el tiempo prudencial para que ellos quizás terminaran de comer. Acuérdense que estaban desayunando, esto lo estudiamos unos cuantos lunes atrás, que había sido un desayuno el cual ellos tuvieron con Jesús. ¿Por qué? Porque habían pasado una noche larga, una madrugada, y en la cual ellos no habían pescado nada. Entonces Jesús les dio ese tiempo prudencial para que ellos pudiesen comer. Lo que les decía anteriormente, no sé cuántos de los que están acá, quizás sus padres tuvieron la paciencia para esperar que usted quizás comiera y después tener esa plática con él. Eso es lo que pasó con Jesús. Y en esta parte comenzamos a ver 3 preguntas significativas que le hacen a Pedro. Pero no nos vamos a meter a las preguntas, simplemente queremos ver lo que aquí dice. Dice que él esperó el tiempo prudente para hablar con los discípulos. En este caso, para hablarle a Simón Pedro. ¿Por qué? Por algo bien importante. Mire, nuestro Dios, además de ser Dios, además de que se bajó de su trono, lo que se le llama la unión hipostática de Dios. Él se bajó de su lugar y se hizo 100% hombre y 100% Dios. Él se vino a rebajar, si lo podemos decir en nuestro medio o en nuestras palabras salvadoreñas. ¿Para qué? Para que nosotros entendiésemos la humanidad
de nuestro Dios. Entonces Él esperó el tiempo prudencial para poder hablar con los discípulos. Ellos venían cansados, ellos venían atribulados, ellos venían tristes, ellos venían enfermos, ellos venían fatigados. Quizás así como usted viene en esta tarde a la iglesia, viene quizás fatigado, viene quizás triste, viene quizás esperando solamente que Dios le diga: te voy a dejar que comas y después hablamos. Recuérdese que en estas 3 preguntas hacemos una tipología, si lo podemos llamar así, o comenzamos a comparar lo que dice allá en el versículo 18 o en el capítulo 18, versículo 18. También cuando se encuentran con Pedro y le hacen esas 3 preguntas, los judíos: tú hablas como ellos, tú estabas con ellos, tú eres uno de ellos. Y Pedro negó a Jesús. Entonces encontramos esas 3 negaciones que hay de parte de Pedro para con Dios. Y ahora encontramos las 3 preguntas que Jesús le hace a Pedro. Ustedes conocen las preguntas, eso lo vamos a estudiar quizás dentro de 1, 2 o 3 lunes más. Pero fíjese bien, comenzamos a decir que este es un adjetivo de tiempo, el cual Jesús está hablando. Y aquí hay un verbo en el cual no tendría que estar, o está mal enfocado. Porque fíjese bien, dice acá, no es que la Biblia esté errada, no se vaya a equivocar, pero siempre hay un porqué. Diga conmigo, siempre hay un porqué. La Biblia no se equivoca. La Biblia es el libro en el cual es inerrante. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice en el Evangelio según San Juan en su capítulo 1, versículo 1, que el verbo fue hecho carne. Eso significa que Jesús plasmado en este libro maravilloso en el cual usted tiene en su mano, si usted lo lee, le puede regalar ese poder para hacer las cosas que no son como que fuesen. Pero el problema es que lo andamos cargando debajo del brazo y lo que menos hacemos es leer la palabra. Por eso tenemos dificultades, por eso hay problemas, por eso no entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Y este verbo que está aquí, que significa hubieron. A ver, ¿por qué no dijo el Señor cuando terminaron de comer? ¿O por qué no puso allí en la palabra de Dios después de haber comido? Dice, hubieron. Eso era para adjudicarle o decirnos a nosotros que antes de eso había existido una traición. Y dejó que ellos comieran. ¿A quiénes? A los 7 discípulos que estaban allí, que aparecen en la palabra de Dios. A esos 7 discípulos el Señor, no solamente a Pedro fue el que llamó, aparte. Pero como leímos allá en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 10, versículos 40 y 41, que dice la misma palabra que no era para todo el pueblo, era para los que Dios había destinado. Esta prédica no es para todo el pueblo, es para usted porque Dios ya lo había destinado. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos quizás como ese verbo, que ahí está, pero está mal enfocado. Probablemente nosotros venimos a la casa de Dios y aquí estamos, pero estamos pensando en que si la amarillita, o si nuestra hija, o si Toñito fue a traer las tortillas. Quizás estamos pensando si el marido ya llegó a la casa y si ha llegado bien o ha llegado mal. Probablemente está pensando otras cosas, entonces está mal enfocado de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y véase la tercera palabra que dice ahí, porque dice después que hubieron comido. Ok, el Señor dejó que ellos terminaran de comer. Así como usted y así como yo, cuando deliberadamente hacemos cosas que al Señor le desagradan.
Está el Señor quizás como aquella piscucha, ¿verdad? Que le dan hilo, 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 y la piscucha se va de acuerdo al viento. Nuestra vida quizás así está, como esa piscucha. Y el Señor con el enrollador, pues está bien, dale, 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 hijo, hasta donde vos querrás llegar. El problema es cuando se acaba el hilo. ¿Y qué pasa si el viento es fuerte? Se puede romper. Y es ahí donde vienen los problemas o vienen las dificultades a nuestra vida, como una enfermedad terminal. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó. En los años anteriores nos fumábamos 3 cajetillas diarias de cigarro. Y como más de alguno de ustedes, pues verdad, a mí nunca me va a llegar, pues sí me llegó cáncer en la garganta. Solamente le estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuál es esa piscucha o ese hilo que quizás se nos reventó y ahora estamos en la casa de Dios porque hay un problema? Yo siempre les he dicho, este es el teléfono celestial de Dios, porque es la forma en que usted y yo nos comunicamos con Él. Por eso es que estos cultos tendrían que estar más llenos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no queremos entender o direccionar nuestra vida al enfoque que Dios ya le dio. El Señor siempre deja que comas, pero después de eso te espera y te dice: ahora quieres hablar, ahora ven conmigo, no hay ningún problema. Y después dice: Jesús dijo. Véase y nótese qué caballero nuestro Dios, porque te llama por nombre a ti. No quiero que se escuche mal, pero ¿cuántos de los que estamos aquí quizás tenemos un nombramiento de alguna jefatura? Quizás somos dueños de algún negocio. Y se los decía ahora en el departamento en el cual Dios me ha permitido administrar, que es la cafetería. ¿Cuántos de los que estamos aquí, por un nombramiento, nosotros hacemos mal a nuestros súbditos? Hablamos mal de ellos, les gritamos, los insultamos, cuando no entendemos que tenemos un Dios que es caballero, y a pesar de los problemas y dificultades que tengamos, Él te ama por nombre, no te grita ni te insulta. Él te dice: Marillita, vení para acá. Juancito, vení para acá. Ahora vamos a platicar. Y ahí viene el quinto punto que quiero tocar. Cuando le dice Simón Pedro. Fíjese bien, eso lo tocamos quizás el año pasado. Tocamos este punto. ¿Por qué Simón? Si cuando los encontró allá que estaban pescando, le dijo: ven para acá, Simón, cuando estaban pescando. Pero después se lo encuentra y le dice: ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. ¿Sabe por qué? Primero dijimos que mal enfocamos quizás lo que Dios quiere, y Dios quiere alinear tu vida, así como alinea la de todos los demás. Pero ¿cuál es el problema? Nomás vemos que quizás Dios no contesta alguna de nuestras peticiones. Lo que hacemos es que nos vamos. Y allá en el mundo, pues verdad, te llamaban por un sobrenombre. Yo les digo, cuando estábamos jugando, cuando jugábamos en una de las reservas de unos equipos de acá de El Salvador, a mí me decían el Chino Ramírez. Así me decían cuando yo jugaba. Ahora usted me encuentra en la calle y usted me dice: pastor. ¿Cómo nos trataba el mundo a nosotros? ¿Cómo nos decía el mundo a nosotros? Y ahorita nomás la ven, le ponen un uniforme y todo lo demás, y todos le dicen: hermana servidora. Eso le pasó a Pedro. A Pedro el Señor ya le había cambiado un nombre. Ya no se llamaba Simón,
Se llamaba Pedro. Pero lamentablemente se murió Jesús. ¿Y qué hicieron? Volvieron a donde Dios los había rescatado. Por eso, para que entendiera un poquito la terminología, o quizás para que entendiera lo que Jesús ya le había dicho. Mira, Pedro, le dijo, si cuando cante el gallo 3 veces me habrás negado. Entonces eso era para como echarle un poquito de limón y sal a la herida, ¿verdad? Y decirle, yo ya no te llamaba Simón, yo te había cambiado el nombre, te había puesto Pedro. Pero ¿sabes qué? Como volviste, como regresaste, como no te enfocaste, como no buscaste el propósito, cuando yo ya te había alineado, ahora te voy a llamar Simón. Vea qué trágica esta parte de la palabra para Pedro. Después de ser un pastor, después de ser un ministrador, después de ser un servidor, después de ser algo dentro de la casa de Dios, ahora somos nada. En esta noche Dios ha querido algo bien importante. Fíjese bien. Después de la tormenta hay que barrer los escombros, hermano. Después de un problemita que nosotros tengamos, después de un pecadito que nosotros tengamos, después de una enfermedad que nosotros tengamos, después de una dificultad que haya en nuestras vidas, no se preocupe. Siempre hay que pasar la escobita y hay que echarle para adelante. Porque dice la palabra, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Que Dios añada bendición a su palabra. Regálenle un aplauso a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tus recomendaciones. Gracias por lo bueno que tú eres. Oramos, Señor, que no caigan en saco roto. Y sobre todo, Señor, que sea usted bendiciendo a cada uno de nosotros. Bendícenos grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pongámonos de pie.